El 7 de agosto de 2016, justo al amanecer, las cámaras de seguridad en la entrada del área de acampada junto al río Marlow captaron la llegada de un vehículo Subaru Outback gris oscuro. Al volante iba Eric Coleman, un biólogo de 46 años, conocido por su trabajo en ecología fluvial y su carácter reservado. El acceso al parque era automático y no se registraron otros vehículos en las siguientes 2 horas. Eric bajó del coche, descargó su vieja canoa azul con rayas blancas, la misma que usaba en todas sus expediciones solitarias, y la llevó con tranquilidad al borde del río. No hubo señales de urgencia. Su atuendo era habitual: botas impermeables, camisa de lino y una gorra beige gastada. Todo indicaba que se trataba de una de sus tantas excursiones de estudio. El coche quedó cerrado, pero no asegurado con llave. En el asiento trasero estaban su mochila de campo, una carpeta de apuntes y una caja térmica con alimentos. Nada parecía fuera de lugar. Dentro de la guantera, el duplicado de las llaves descansaba, un detalle que, en su momento, no pareció extraño. A las 6:23 de la mañana, un satélite meteorológico registró una silueta de canoa solitaria en el centro del río, aproximadamente a 8 kilómetros del campamento. Fue la última imagen conocida de Eric. Ninguna otra cámara o señal GPS volvió a detectarlo. La corriente del Marlow es moderada y el clima de esa mañana era estable. No había alertas de tormentas ni reportes de animales peligrosos en 1907 la zona. Pasaron las horas. La canoa no regresó. Al día siguiente, 8 de agosto, su esposa Alison Barrett llamó a la policía local. Denunció que su esposo no había vuelto ni contestado el móvil desde la mañana anterior. Según sus palabras, en las últimas semanas Eric había mostrado signos de agotamiento tras haber sido desvinculado de la universidad en la que daba clases. Lo describió como pensativo, pero no autodestructivo. Los agentes realizaron una inspección superficial del área, revisaron el coche, el camino al río y algunos puntos del bosque. No encontraron restos de la canoa, ni objetos flotando, ni huellas sospechosas. El terreno mostraba signos normales de tránsito humano y el clima seguía estable. No hubo señales de lucha ni de accidente evidente. Las autoridades concluyeron que probablemente se trataba de una desaparición sin intervención de terceros, sin testigos, sin actividad bancaria posterior, sin llamadas. El caso no despertó interés mediático. La versión no oficial, la más cómoda, apuntaba a una salida voluntaria de alguien en crisis personal. Un académico frustrado que eligió perderse en la naturaleza. Nadie habló de crimen. Nadie habló de misterio. Pero para los que conocían a Eric, algo no cuadraba. Aquel hombre no era de los que se rendían. Planeaba una nueva investigación en Canadá. Tenía citas agendadas, correos sin responder y documentos que nunca recogió. Su desaparición fue absorbida por el río, y con ella comenzó una historia que durante años quedó enterrada en silencio. Una semana después de la desaparición de Eric Coleman, las autoridades concluyeron oficialmente la búsqueda y archivaron el caso como una desaparición sin elementos criminales, siguiendo el protocolo habitual en situaciones sin pruebas evidentes de delito, y se limitaban a registrar su nombre en la base de datos de personas no localizadas, mientras su coche seguía en el mismo lugar donde las cámaras lo captaron por última vez, perfectamente cerrado, con las llaves dentro de la guantera, sin rastros de forcejeo ni signos de intervención externa, lo que reforzó la teoría del retiro voluntario o un accidente natural. Pero nada parecía encajar para Jared Coleman, su hermano menor, que desde el primer día rechazó la idea de una huida por depresión, ya que conocía los planes profesionales de Eric, los nuevos contratos de asesoría con 2 centros de investigación y el entusiasmo con el que hablaba de un proyecto de restauración de hábitats fluviales que estaba en fase de evaluación por una fundación ambiental. Por lo tanto, para Jared era inconcebible que su hermano abandonara todo eso de forma repentina y sin dejar rastro, porque además Eric no tenía antecedentes de crisis emocionales, y aunque había perdido su puesto académico,
mantenía una red sólida de contactos que valoraban su experiencia, por lo que la narrativa de un colapso emocional le parecía no solo frágil, sino construida con excesiva rapidez. Y mientras la policía cerraba los informes, Allison Barrett, esposa de Eric, comenzó a tomar decisiones que Jared encontró difíciles de ignorar, como la eliminación de todas sus redes sociales en un solo día. Sin explicación ni despedida, la venta discreta de parte del mobiliario de su casa, la transferencia de $18,000 desde la cuenta conjunta hacia una cuenta personal a su nombre y, sobre todo, el hecho de que en octubre, apenas 2 meses después de la desaparición, presentara una solicitud para recibir el pago de la póliza de seguro de vida de Eric. Una solicitud que, a pesar de lo reciente del caso, fue aceptada provisionalmente por la aseguradora. Dado que los documentos legales estaban en orden, las firmas coincidían y no existía acusación formal, lo que en términos administrativos convertía a Allison en beneficiaria legítima. Pero lo que llamó aún más la atención de Jared fue la aparición del nombre de Grayson Wills como firmante de uno de los documentos de confirmación médica, un técnico en electrónica de Vermont, del que ni Eric ni Allison habían hablado nunca, y cuya conexión con el caso parecía simplemente funcional, hasta que, al intentar contactarlo por su cuenta, Jared descubrió que el número registrado en 1900 los papeles ya no existía, y que la dirección postal asociada a su perfil laboral había sido abandonada meses antes, por lo que decidió guardar copias de cada documento, transacciones bancarias, declaraciones y correos archivados, construyendo un expediente paralelo al de la policía, porque sentía que la versión oficial no cubría ni una fracción de la historia real. Y cuando al año siguiente recibió un correo automático que indicaba un cambio de dirección permanente de Allison a un apartado postal fuera del estado, entendió que algo más se movía tras bastidores, algo que no tenía que ver con la tristeza, sino con el control, la planificación y quizás un secreto que estaba apenas comenzando a salir a la superficie. En junio de 2019, 3 años después de la desaparición de Eric Coleman, un equipo de inspección ambiental del condado se internó en una zona pantanosa ubicada a 19 kilómetros al norte del punto donde, según las últimas imágenes satelitales, se había visto por última vez la canoa azul sobre las aguas del río Marlow, una región de difícil acceso cubierta por maleza densa, canales turbios y ramas caídas, donde casi nadie transitaba, y que, por su aislamiento, rara vez era objeto de revisión por parte de las autoridades. Pero aquella jornada cambió el curso de la investigación cuando los técnicos, al revisar un ramal casi seco del pantano, encontraron lo que en un primer momento parecía basura atrapada entre raíces de ciprés, pero que al acercarse descubrieron que era una canoa deteriorada, semienterrada en lodo y cubierta por capas de hojas húmedas y restos orgánicos que delataban el paso del tiempo y la ausencia absoluta de movimiento humano en ese sector desde hacía años. Y aunque la pintura estaba descolorida y el logotipo del fabricante apenas se distinguía como una sombra borrada por el clima, un detalle llamó de inmediato la atención: una pieza rota en la parte frontal donde, según los informes previos, Eric solía sujetar un pequeño soporte de brújula de navegación, un accesorio personalizado que no venía de fábrica, y al mirar dentro de la canoa, los inspectores hallaron fragmentos de tela azul, parecida al material de una camisa de campo, una cantimplora vacía sin inscripciones visibles, y un pequeño trozo de plástico quebrado que parecía pertenecer a un dispositivo electrónico o herramienta portátil, todos elementos que fueron recogidos, catalogados y enviados al laboratorio forense del estado, donde días después se confirmó lo que Jared Coleman ya intuía desde que recibió la llamada anónima que le informaba sobre el hallazgo. La canoa era la de su hermano, y el trozo de plástico contenía una muestra biológica que coincidía con el perfil genético de Grayson Wills, el técnico de Vermont cuyo nombre figuraba en los papeles del seguro de vida y que hasta entonces era considerado solo como una presencia administrativa. Pero esa coincidencia genética transformó su papel de firmante sospechoso en figura clave del misterio. Y lo que era más inquietante aún fue que,
Apenas 2 semanas después de que el análisis confirmara su ADN en la escena, Alison Barrett acudió a la estación de policía de Montpellier a reportar la desaparición de Grayson, afirmando que había salido hacia una zona boscosa para limpiar la cabeza y que no regresó sin dejar nota, teléfono ni pertenencias, una declaración que parecía un eco imperfecto de lo que ella misma había dicho 3 años antes sobre Eric, y que generó inquietud inmediata entre los pocos agentes que aún recordaban el caso original. Aunque la búsqueda organizada fue superficial y breve, sin órdenes formales ni presión mediática, como si el sistema no quisiera volver a abrir lo que ya había sido clasificado como cerrado, pero Jared no pensaba igual. Y al enterarse de esta nueva desaparición, sintió que el punto de conexión era más fuerte que nunca. Una canoa, 2 ausentes y una mujer que ahora tenía detrás de sí 2 historias de hombres borrados. Por eso entregó su expediente a un abogado independiente y a un periodista de investigaciones que aceptó seguir el caso bajo anonimato, sabiendo que el silencio ya no era una opción. En septiembre de 2019, mientras la desaparición de Grayson Wills seguía sin avances concretos, y los medios aún no vinculaban su nombre con la historia de Eric Coleman, un técnico de telecomunicaciones asignado a revisar equipos decomisados en Vermont, descubrió, en un disco duro externo, marcado sin etiquetas dentro de una caja confiscada a nombre de Wills, un único archivo de audio que no figuraba en el índice del sistema operativo, y al abrirlo, escuchó una grabación breve, con interferencias leves en la que una voz masculina, identificada más tarde por un software de reconocimiento como la de Grayson, hablaba con tono contenido pero nervioso sobre su preocupación ante la pérdida de control sobre lo que ella planeó, y mencionaba, sin nombrar directamente, a una mujer con la que no se puede negociar sin consecuencias, además de aludir a documentos que él aseguraba haber visto y que contradecían la narrativa oficial de la desaparición de Eric, insinuando que había lagunas en los tiempos y datos manipulados que nunca debieron coincidir, lo que llevó al técnico a notificar a su supervisor y finalmente activar un protocolo de evidencia digital, que llegó por vías judiciales a manos de Jared Coleman, quien, tras escuchar el archivo en privado, comprendió que tenía en sus manos una prueba indirecta pero fundamental, que conectaba emocional y circunstancialmente a Wills con Alison, Barrett y sobre todo con el trasfondo de la desaparición original, por lo que con la ayuda del abogado independiente solicitó ante un tribunal distrital la reapertura del caso Coleman y logró autorización para realizar un nuevo registro en la vivienda donde Alison había residido durante su última etapa en Vermont, una casa de 2 plantas alquilada a nombre de una tercera persona, pero que aparecía como dirección de entrega en varios paquetes relacionados con sus finanzas, y durante el allanamiento, en una vieja caja de archivo guardada dentro de un armario, cerrado con candado oxidado, los investigadores encontraron cartas manuscritas sin destinatario, varios borradores de solicitudes de seguros y anotaciones a lápiz con proyecciones económicas en caso de fallecimiento por desaparición, que indicaban no solo una comprensión detallada del sistema de pagos, sino un esquema premeditado de beneficios, y junto a esos papeles había una libreta con cálculos de fechas, coincidencias de firmas y mapas de zonas boscosas donde la cobertura celular era nula, además de una lista con iniciales que coincidían con los nombres de 3 compañías aseguradoras del noreste del país, todos indicios que no demostraban un crimen directamente, pero sí una intención deliberada de construir una narrativa legal alrededor de ausencias humanas, lo que en términos jurídicos bastaba para considerar la posibilidad de fraude, y en minutos paralelo. El GPS del auto, que había sido propiedad de Grayson, todavía en manos de un depósito policial, reveló mediante el historial almacenado que su último trayecto registrado lo llevó directamente a la zona pantanosa donde había sido hallada la canoa meses atrás, y que su desplazamiento final, según el patrón digital, terminó abruptamente en un punto de costa arenosa, donde no existían caminos de regreso, lo que cerraba un triángulo de movimientos físicos que unía el río, la canoa y la desaparición con precisión casi quirúrgica,
dando a la Fiscalía una base suficiente para iniciar el trámite de orden judicial contra Alison Barrett, cuyas huellas digitales ya estaban siendo contrastadas con los objetos encontrados en la vivienda, mientras el caso comenzaba, por fin, a tomar forma legal ante los ojos de las instituciones. En octubre de 2019, luego de semanas de revisión de pruebas cruzadas y cotejo de rutas, Alison Barrett fue localizada en un pequeño hotel en las afueras de Montreal, donde se había registrado bajo el nombre falso de Clarice Monroe, utilizando una identificación canadiense aparentemente legal, pero con datos que no coincidían en los registros migratorios. Y cuando los agentes ingresaron a su habitación con una orden de arresto internacional, ella no opuso resistencia. Simplemente levantó las manos con una expresión impenetrable, como si ya hubiese previsto cada uno de los pasos que la llevaron hasta allí, y entre sus pertenencias encontraron un bolso de cuero con $17,000 en efectivo, un pasaporte portugués que resultó ser falsificado, y 2 boletos de avión para Lisboa con salida esa misma noche, lo que evidenciaba un intento claro de huida calculada, y durante la inspección del lugar también hallaron una unidad USB encriptada, anotaciones sueltas sobre movimientos bancarios, impresiones de pólizas de seguros de vida a nombre de terceros y un cuaderno con notas sobre procedimientos para cambio de identidad en diferentes estados. Pero lo más impactante no se encontró allí, sino en una bodega de almacenamiento contratada por Alison meses antes bajo un seudónimo en las afueras de Burlington, donde, tras conseguir una segunda orden judicial, los investigadores descubrieron, en el altillo de la instalación, una maleta cubierta de polvo que antigua contenía pertenencias de Eric Coleman, su reloj de pulsera que llevaba siempre en el campo, un diario con anotaciones científicas datadas hasta julio de 2016, una serie de fotografías familiares que no habían sido vistas desde su desaparición, e incluso una brújula de bolsillo con sus iniciales grabadas, lo que indicaba que Alison había estado en contacto con ellas después de su desaparición a las pertenencias de Eric, después de su desaparición, contradiciendo su declaración inicial de que no sabía nada sobre su paradero ni poseía objeto alguno que le perteneciera, y al ser llevada a interrogatorio, decidió no hacer declaraciones durante la investigación en curso, ni siquiera cuando se le presentaron las pruebas documentales que vinculaban sus finanzas a movimientos bancarios posteriores a la desaparición de Grayson Wills, lo que, sumado a los registros de GPS, las notas manuscritas y la presencia de su firma en documentos aseguradores, consolidó la decisión de la Fiscalía de formalizar cargos por fraude y obstrucción de justicia, iniciando un proceso penal en su contra que ahora se construía no solo sobre la desaparición de Eric, sino también sobre la de Grayson, cuya ausencia comenzó a ser tratada como parte de una secuencia deliberada de hechos con motivaciones económicas. Y mientras los medios aún no reaccionaban con fuerza, Jared Coleman siguió ampliando su expediente paralelo, reuniendo fechas, comparando declaraciones, cruzando nombres y detectando patrones en la conducta de Alison que reflejaban no desesperación sino diseño, paciencia y cálculo, lo que para él era la señal más clara de que detrás del rostro tranquilo de su excuñada se ocultaba una conducta calculada dentro de los límites ambiguos del marco legal, y con el arresto formalizado y la Fiscalía lista para presentar cargos en las siguientes semanas, por primera vez en 3 años, la historia de la canoa comenzó a ser contada no como una tragedia natural, sino como una posible construcción humana tejida en la sombra. En enero de 2020, cuando la nieve comenzaba a retroceder en los bosques del norte y los cazadores retomaban sus rutas tras las primeras descongelaciones, un grupo de aficionados que recorría una zona remota a 10 kilómetros del río Marlow encontró entre raíces y musgo lo que inicialmente parecía un conjunto de ramas secas dispuestas de forma extraña, pero al remover con cuidado la capa superior de vegetación, descubrieron fragmentos óseos parcialmente enterrados, en un terreno donde no existían registros de entierros legales ni accidentes reportados, y al alertar a las autoridades, el equipo forense confirmó rápidamente
que se trataba de restos humanos, dispersos en un patrón que sugería exposición prolongada a condiciones naturales, sin intervención directa de sepultura, y entre los objetos recuperados cerca de los huesos se encontraba un trozo de plástico roto con marcas digitales visibles que, al ser analizadas en laboratorio, coincidieron con las huellas de Alison Barrett, quien en ese momento permanecía en prisión preventiva mientras avanzaba el juicio por fraude, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar de inmediato una revisión de cargos, ya que las muestras de ADN extraídas del cráneo permitieron establecer, con un 99.9% de certeza, confirmaron que los restos correspondían a Grayson Wills, el técnico, cuya firma había aparecido en los documentos del seguro de Eric Coleman y que hasta entonces figuraba como desaparecido sin conexión directa con un crimen violento. Pero ahora, con la confirmación forense de que fallecido en circunstancias que sugerían una causa no natural, y la presencia de material genético de Alison en el único objeto cercano, la narrativa cambió radicalmente, reclasificando la investigación como un posible caso criminal bajo revisión legal, con la sospechosa principal ya bajo custodia y la atención mediática comenzando a girar en torno a una historia que hasta entonces solo había sido tratada como una anomalía administrativa. Y lo más impactante para los investigadores fue descubrir que Grayson había dejado una serie de mensajes cifrados en su disco duro personal, uno de los cuales decía: «No creo sobrevivir hasta que todo salga a la luz», frase que fue utilizada como parte del argumento de la Fiscalía para establecer que la víctima expresó preocupaciones respecto a una relación personal no aclarada con la que mantenía algún tipo de relación profesional o personal no declarada y cuya conexión con la desaparición de Eric ahora parecía más estrecha que nunca, ya que el hallazgo del cuerpo de Wills no solo coincidía geográficamente con el lugar donde había aparecido la canoa del biólogo, sino que también compartía una línea temporal que indicaba una planificación a largo plazo y una posible intención de silenciar a personas clave en la investigación, por lo que el caso fue elevado a una corte federal y el FBI se sumó formalmente a la investigación, aportando recursos técnicos para rastrear todos los movimientos bancarios, electrónicos y geolocalizados que pudieran vincular a Alison con otras acciones similares, mientras los equipos de búsqueda reactivaban los operativos en la zona del río, con la esperanza de encontrar nuevos indicios sobre el destino de Eric, aunque con cada día que pasaba crecía la posibilidad de que su cuerpo nunca fuera recuperado. Y en ese contexto, la canoa, aquella vieja embarcación azul cubierta de barro y recuerdos, fue declarada prueba clave del caso, pues ahora no era solo un objeto abandonado, sino el hilo silencioso que había unido las dos desapariciones y que poco a poco comenzaba a hablar por sí solo. En julio de 2020, comenzó el proceso preliminar del juicio contra Alison Barrett, con una sala repleta de periodistas, representantes legales y público expectante que por primera vez escucharía, de manera oficial y bajo juramento, los detalles acumulados a lo largo de casi 4 años de sospechas, documentos y desapariciones no resueltas, y durante la primera audiencia, la Fiscalía presentó una línea de tiempo detallada con imágenes, grabaciones de audio, documentos financieros y mapas de ubicación GPS, que cuando se colocaban uno tras otro, trazaban un patrón claro de acciones intencionadas, donde cada evento parecía encajar con precisión en una estrategia calculada, de beneficio económico y ocultamiento progresivo, y Jared Coleman, el hermano de Eric, fue llamado a declarar como testigo clave, relatando con precisión quirúrgica el momento en que comenzó a sospechar que la desaparición de su hermano no era ni voluntaria ni espontánea, compartiendo con el tribunal los informes financieros que él mismo había recuperado, las fechas en las que Alison vendió bienes compartidos sin explicación aparente, y las inconsistencias en la narrativa que ella ofrecía cada vez que era interrogada sobre el paradero de su esposo, dejando en claro que su motivación para iniciar una investigación paralela no fue la venganza, sino el convencimiento profundo de que Eric jamás habría desaparecido sin dejar instrucciones, ya que era metódico hasta en los detalles más
insignificantes de su vida, lo que contrastaba violentamente con la forma abrupta y sin huellas con la que fue borrado del mapa, y uno de los momentos más contundentes del juicio llegó cuando los fiscales presentaron copias de cartas manuscritas que aparecían firmadas por Eric, supuestamente redactadas poco antes de su desaparición, donde anunciaba su decisión de alejarse para siempre. Pero los peritos caligráficos determinaron que la escritura no coincidía con su trazo habitual y que las frases contenían errores gramaticales que él, como académico, nunca habría cometido, lo que desarmó por completo la defensa inicial de Allison basada en la autonomía de su esposo, y otro elemento crucial fue la reproducción en sala del archivo de audio recuperado del disco duro de Grayson. Wills, donde él expresaba temor directo por su vida, hacía referencia a documentos que no debía haber visto y admitía sentirse arrinconado por una situación que lo superaba, declaración que, aunque informal, fue aceptada como evidencia contextual del estado mental de una de las víctimas y que permitió reforzar la idea de que existía una manipulación deliberada por parte de Allison hacia las personas involucradas, y cuando se revelaron los itinerarios de GPS, el tribunal pudo ver cómo el vehículo de Grayson realizaba movimientos repetidos hacia el área, donde luego apareció su cuerpo, con pausas prolongadas en sectores sin cobertura de red y caminos de difícil acceso, trazando un recorrido que, sin contexto, parecía aleatorio, pero que en conjunto con los datos financieros y los registros de llamadas formaba un cuadro de vigilancia, coerción y eliminación de riesgos, y aunque el cuerpo de Eric seguía sin aparecer, el juez concluyó que existían suficientes indicios indirectos para considerar su caso como parte de un esquema mayor de crimen con fines económicos. Y ante la acumulación abrumadora de pruebas, la defensa pidió una prórroga para reestructurar su estrategia, mientras afuera del tribunal, por primera vez, los medios comenzaban a utilizar una palabra hasta entonces evitada: asesinato. En noviembre de 2020, tras semanas de declaraciones, presentación de pruebas y reconstrucción meticulosa de los hechos, el jurado entregó su veredicto final, declarando a Allison Barrett culpable de todos los cargos imputados, incluyendo fraude con agravantes, obstrucción de la justicia y asesinato en primer grado relacionado con la muerte de Grayson Wills, decisión alcanzada por unanimidad luego de solo 8 horas de deliberación, en un proceso que los analistas legales calificaron como uno de los más sólidos en estructura probatoria, pese a la ausencia de uno de los cuerpos, ya que, aunque Eric Coleman aún figuraba oficialmente como desaparecido, la acumulación de indicios, desde los objetos personales ocultos por años, hasta los documentos financieros firmados en su nombre y las declaraciones cruzadas, permitía a la Fiscalía sostener que su destino estaba irremediablemente ligado a la cadena de hechos que sí concluyó con el hallazgo del cuerpo de Wills. Y durante la audiencia final, la defensa intentó argumentar que Grayson había actuado por cuenta propia, impulsado por motivos personales o incluso por una obsesión enfermiza con Allison, presentando como prueba una serie de correos ambiguos y mensajes interpretables. Pero la contundencia de los análisis forenses, los mapas de movimiento y los rastros genéticos invalidaron esa narrativa rápidamente, dejando en evidencia que, lejos de ser víctima de acoso, Allison había tenido el control desde el inicio, gestionando su entorno con precisión quirúrgica, estableciendo rutas de escape, alterando documentos y preparando una nueva identidad, mientras seguía un patrón de acciones destinadas a aprovechar circunstancias de desapariciones. Y fue esa planificación fría y detallada lo que llevó al juez a imponer la pena máxima, permitida por la ley del Estado: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, argumentando que la acusada no mostró remordimiento ni colaboración en ningún momento del proceso, que su silencio fue una forma activa de proteger la estructura de sus acciones y que el daño causado iba más allá de la muerte física, pues involucraba una estrategia legal compleja, con implicaciones emocionales y administrativas. Y como gesto simbólico, la Fiscalía solicitó que la canoa azul recuperada del pantano
el único objeto material que conectaba ambos casos, fuera registrada oficialmente como evidencia histórica dentro del archivo criminal estatal, reconociendo su rol clave en el desarrollo del juicio y su valor como pieza simbólica de la verdad que, aun cubierta de barro y olvido, fue más elocuente que muchas palabras, y tras la lectura del veredicto, Jared Coleman se mantuvo en silencio, en la sala, sin gestos de celebración ni alivio, con los ojos clavados en la figura inmóvil de Allison, como si intentara encontrar por última vez alguna grieta en su máscara de control. Pero ella, como durante todo el proceso, mantuvo la mirada baja, sin expresión ni lágrima, y al ser conducida fuera del tribunal, lo único que dejó tras de sí fue el eco de un apellido ahora asociado con una desaparición no resuelta, una muerte confirmada y una serie de acontecimientos que dejaron preguntas abiertas aún después del veredicto judicial. Después del veredicto y con la atención mediática disipándose poco a poco, Allison Barrett fue trasladada en silencio a una prisión federal de máxima seguridad en el estado de Minnesota, donde quedó registrada bajo un código alfanumérico sin privilegios de contacto ni posibilidad de entrevistas, mientras sus perfiles digitales eran eliminados, sus historiales de búsqueda sellados y los rastros digitales de su vida previa quedaban encriptados o inaccesibles, como si su identidad anterior hubiera sido disuelta junto con el eco de su apellido, y en ese mismo periodo, Jared Coleman decidió desaparecer de los focos mediáticos, declinando todas las invitaciones a hablar en televisión, evitando las entrevistas con reporteros y dejando sin respuesta los correos de investigadores que querían convertir el caso en un documental, concentrando sus energías en una única tarea: impulsar una iniciativa legislativa que obligara a crear un registro público de solicitudes de seguros de vida vinculadas a personas desaparecidas, una propuesta que, pese al escepticismo inicial, logró ser aprobada en 3 condados como proyecto piloto, convirtiéndose en herramienta clave para detectar movimientos inusuales en casos similares, y como símbolo de esa lucha personal, Jared mandó instalar una pequeña placa de cobre en el jardín botánico del distrito donde Eric había trabajado por más de 10 años. Una pieza sobria, sin frases adornadas, que decía simplemente: «El agua no devuelve todo, pero recuerda». Una forma de darle presencia a su hermano en un mundo donde ya no quedaban restos físicos, ni tumba ni cenizas, solo documentos, huellas parciales y recuerdos rotos. Y aunque la fiscalía había cerrado el caso de Eric como crimen no resuelto, con culpable indirecto, la ausencia del cuerpo seguía siendo un nudo sin cortar, un agujero que la justicia no podía llenar, y fue precisamente ese vacío el que llevó a Jared a escribir una última carta dirigida al Ministerio Público, en la que agradecía a los agentes, fiscales y expertos que habían creído en su testimonio cuando parecía apenas una sospecha personal, pero donde también dejaba claro que no buscaba venganza, ni castigo, ni redención, sino cierre, una línea final que le permitiera continuar sin el peso constante de una historia sin conclusión. Y tras enviar esa carta, Jared vendió su casa, renunció a su trabajo como consultor ambiental y se mudó a una pequeña cabaña cerca del bosque, sin teléfono, sin conexión a Internet, con el único propósito de alejarse del ruido y cuidar de sí mismo después de años de tensión emocional y desgaste judicial, mientras la canoa de Eric, esa embarcación silenciosa que había flotado entre sombras, permanecía archivada en una sala de evidencia del condado, cubierta por una lona plástica, etiquetada como pieza de relevancia estructural en caso cerrado. Y aunque muchos creían que todo había terminado, algunos investigadores mantenían un expediente abierto con preguntas no respondidas, como quién ayudó a Allison en los primeros años, cómo accedió a tantos datos personales, o si existieron otros beneficiarios ocultos. Pero ninguna nueva pista surgió, y la historia, con su mezcla de tragedia, manipulación y justicia a medias, quedó archivada en la memoria pública como una advertencia, un relato donde no hubo redención ni luz final, solo silencio. Y en ese silencio,
Jared aprendió a convivir con la ausencia como quien vive con una sombra que ya no asusta, pero tampoco se va. En el año 2022, 6 años después de la desaparición de Eric Coleman, y tras múltiples revisiones judiciales, el expediente fue oficialmente cerrado por la Fiscalía Estatal bajo la calificación de homicidio no esclarecido con presunta responsabilidad penal determinada, una fórmula jurídica que reconocía la existencia de un crimen pero admitía la imposibilidad de establecer con precisión el momento, el método o el lugar exacto de la muerte, sellando así una historia fragmentada por la ausencia física del cuerpo, pero cimentada en pruebas circunstanciales, movimientos financieros y huellas digitales que permitieron sostener un proceso judicial completo, aunque sin la pieza final que todos esperaban encontrar. Y con esa resolución administrativa, Jared Coleman recibió por vía legal el derecho a heredar los bienes de su hermano desaparecido, pero en un gesto inesperado y coherente con su actitud durante todo el proceso, decidió renunciar formalmente a la sucesión, firmando un documento donde dejaba constancia de que nada material puede restaurar lo que se perdió, y destinó ese derecho simbólico a la creación de un fondo privado para la asistencia jurídica gratuita a familias con miembros desaparecidos, una organización sin fines de lucro que, aunque pequeña, comenzó a operar en 2 condados rurales ofreciendo asesoría, acceso a peritos independientes y acompañamiento psicológico, convirtiéndose en una herramienta concreta nacida del dolor personal, mientras en los registros del tribunal quedó como última línea del caso. Desaparecido el 7 de agosto de 2016. Circunstancias criminales. Estado sin cuerpo. Frase que, más allá de su frialdad administrativa, sintetizaba la herida abierta de una desaparición que nunca encontró cierre real. Y aunque Alison Barrett seguía cumpliendo su condena de por vida en un pabellón de seguridad especial, sin contacto con el exterior y sin derecho a beneficios penitenciarios, nunca ofreció declaraciones públicas sobre el caso de Eric, ni respondió las preguntas formales que en 3 ocasiones le fueron enviadas por escrito a través de sus abogados, manteniéndose en un silencio absoluto que fue interpretado por algunos como confesión y por otros como estrategia de control, pero que en cualquier caso perpetuó la incertidumbre hasta el último tramo del proceso. Y mientras la Fiscalía entregaba las copias físicas del caso al archivo del Departamento de Criminología de una universidad estatal, para ser utilizadas como material didáctico en cursos de análisis investigativo, la canoa azul, deteriorada por el tiempo y marcada por etiquetas forenses, fue trasladada al almacén central de evidencias no reclamadas, donde permanecía sin restaurar, cubierta por una lona gris, como un testigo inerte de los hechos que ya no podía hablar, pero que había sido clave para entrelazar 2 nombres, 2 historias y una misma raíz de manipulación. Y en medio de ese cierre simbólico, Jared eligió el retiro definitivo, desconectándose de todo vínculo social, instalándose en una propiedad rural al borde del bosque, donde Eric solía hacer sus primeras investigaciones, alejándose de la ciudad, del ruido y de las preguntas sin respuesta, mientras la historia completa del caso era adaptada por estudiantes de derecho en una simulación de juicio. Y algunos fiscales jóvenes lo citaban como ejemplo de cómo perseguir justicia sin cuerpo, sin confesión y sin escenas del crimen tradicionales. Y aunque para la ley el caso estaba cerrado, para Jared solo había quedado una certeza final. La verdad documentada no siempre trae consuelo, y algunas desapariciones no terminan con el hallazgo de restos, sino con la aceptación de que hay silencios más densos que cualquier evidencia. Y en ese silencio, Eric seguía existiendo no como recuerdo, sino como una ausencia absoluta que la justicia no supo traducir. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas
y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.